Vamos a confesar nuestra fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros. Vamos a tener una vista espiritual del Evangelio. Hoy el título de la palabra es Desechemos lo que debemos desechar. Hoy es el último domingo y el último día del año 2023. 2023 fue el año en el que comenzó la primera era de 237 misiones, aferrándose al pacto de que poseeran a todas las naciones como herencia. Era un horario para establecer un sistema para evangelizar a miles de tribus en 237 países. Se estableció 237 líderes importantes de la iglesia y se estableció también una organización misionera con ancianos a cargo de cada país y todos los creyentes, comenzando por los remanentes, sorteando para abrazar a cada país. De hecho, nuestra iglesia es la primera iglesia en el mundo que estableció este sistema misionero 237. Es por la primera vez nuestra iglesia fue así. Que este pacto será cumplido para nuestra iglesia. Había muchos países que nos eran completamente desconocidos, hasta el punto de que nos preguntaban si tal país existía. Hay muchas personas que eligieron un país del que nunca han oído hablar en toda su vida. Ha ocurrido un comienzo sorprendente donde muchos países que habrían sido pasados por alto si no se hubiera establecido el sistema misionero 237 y ahora se han convertido en el tema de nuestras oraciones. En el boletín de cada domingo podemos ver que hay fórum de líderes importantes de 237 continentes. Desde los líderes importantes de la iglesia hasta los remanentes, incluye temas de oración sobre cómo evangelizar este campo en el futuro, comenzando con una introducción sobre el país en el que se sorteó. Y estos son países que pasamos por alto, preguntándonos si tal país realmente existe, pero están en nuestro radar de oración. Y a partir de entonces se produjo progreso asombroso en la obra misional. Les contaré en detalle sobre la dirección de la respuesta del próximo año a través del mensaje del año de hoy, pero que crean claramente que el plan especial de Dios es para nuestra iglesia Yeon y esperen lo que Dios logrará a través de nosotros en el nuevo año. Este domingo es el último domingo de 2023 y debería ser un momento para preparar el campo de nuestros corazones, donde podamos plantar respuestas para el nuevo año. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Desechemos lo que debemos desechar. Todo lo malo que tenía hay que desechar y así vamos a comenzar el año nuevo. La idea es dejar de lado toda la piedra de tropiezo que se interponga para recibir respuestas en el nuevo año. Dios ya tiene preparado bendiciones para nosotros, pero tenemos que desechar toda la piedra de tropiezo. El apóstol Pablo también enfatiza esto en Efesios 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está
viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a decir todos juntos. Vamos a desechar el viejo hombre y vamos a vestirse del nuevo hombre. En la primera parte del Evangelio de Marcos, contrasta la vida religiosa legal con la vida evangélica de gracia. Y no se termina una vez, sino que se menciona repetidamente varias veces a través de diversos contenidos. Esto significa que debemos tener un nivel especial apropiado para la era del Evangelio que se abrió nuevamente. Que nuestro nivel no llega a ese nivel. La idea es romper con el molde erróneo del pasado. Esta no es solo la situación en la época de Jesús, sino incluso ahora, sorprendentemente, hay muchas personas que viven limitadas por el viejo molde, ese viejo costumbre. Hoy, como es un día antes del 2024, todos los creyentes de la Iglesia llevan sean abandonados por completo todo lo espiritualmente inútil y sin valor, como sugiere el título del mensaje de hoy. Entonces, les bendigo en el nombre del Señor para que haya evidencia de que serán una figura destacada en el cumplimiento del pacto de Dios en el año nuevo. Primer punto, vida de fe formal. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Marcos menciona viejos moldes que deben desechar mediante el ayuno. En el judaísmo, el ayuno se consideraba como un indicador de una vida piadosa y respetuosa de las leyes. Una de las expresiones del celo legal fue el ayuno. Sin embargo, en el pasaje bíblico podemos ver que la gente viene a Jesús y le pregunta por qué los discípulos de Jesús no ayunan mientras los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunan. El capítulo 9 de Mateo revela que las personas que hicieron esta pregunta no eran otras personas, sino discípulos de Juan Bautista. Al igual que los fariseos, también los discípulos de Juan Bautista están mostrando ahora que están ligados a una vida religiosa formal. De hecho, Juan Bautista fue un hombre enviado por Dios de antemano para preparar el camino de Jesús, y Juan Bautista también cumplió fielmente esta misión por Dios. Se escondió completamente y disfrutó de ser revelado Jesucristo. En Marcos 1, versículo 7 dice que él no era digno ni siquiera de desatar los cordones de las sandalias de Jesús. Y en Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, mostrando que solo Cristo es revelado. La persona que centró toda su vida fue Juan Bautista. De ser así, los discípulos que tuvieron a Juan el Bautista como maestro debieron haber seguido el mismo corriente espiritual. Tuvieron que romper con la vida religiosa formal y como Juan el Bautista adoptaba una posición adecuada a la nueva era del Evangelio. Sin embargo, al igual que los fariseos, todavía no podían escapar del molde de una vida religiosa formal sujeta a tradiciones legales.
No hay diferencia entre los fariseos que vinieron a Jesús y le preguntaron por qué comían con recolectores de impuestos y pecadores. Y cuando le preguntaron a Jesús por qué no ayunaban. De hecho, deberíamos pensar más en lo que significa si Jesús no ayuna, pero como no podemos romper con el molde de la religión, están diciendo que Jesús está equivocado. Jesús, usted está equivocado. ¿Cómo puede decir esto a Jesús? Y Jesús les dijo a través de la parábola de la fiesta de boda que ellos y rompe el molde de la vida religiosa formal. En el versículo 19-20 dice así: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. En el pasaje bíblico, Jesús no niega el ayuno en sí, pero dice que hay momentos para ayunar y hay momentos para no ayunar. Jesús preguntó si los invitados a la boda podían ayunar mientras estaban con el novio. ¿Será bueno si un invitado está en la fiesta de boda y no come nada para ayunar? ¿Y por qué ustedes están así? Jesús está diciendo eso. Tiene que entender lo que dice así espiritualmente. Jesús es nuestro novio espiritual. Por eso ustedes no hace falta ayunar. Jesús dijo que no hay necesidad de ayunar cuando Él está con nosotros, porque Él es el novio espiritual. En el versículo 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Aquí la ropa vieja hace referencia a la tradición de la antigua ley, en lo que solo quedan las formalidades. Y el trozo de tela cruda representa el verdadero evangelio de Jesucristo. La parábola de un trozo de tela cruda, si pones un trozo de lino crudo sobre una prenda vieja que ha sido rota, normalmente quedará bien. Sin embargo, cuando el lino crudo se expone a la lluvia o se moja, se encoge y si esto sucede, esa ropa vieja se rasgará más. Jesús no vino a reparar adecuadamente las ropas viejas del pecado y las ropas viejas de la ley. Vino a vestirnos con un evangelio completamente nuevo. Versículo 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Cuál es el segunda parábola? Es la parábola del vino nuevo. La característica del vino nuevo es que aún no ha fermentado totalmente. Pero, ¿qué sucede cuando se pone este vino nuevo en odres viejos, inelásticos? A medida que el vino nuevo fermenta, se expande y finalmente explota. El vino nuevo se puede conservar bien si se pone en una botella de cuero nuevo y muy resistente. Y aquí, vino nuevo significa el nuevo evangelio de Jesucristo. Y el odre viejo representa una
naturaleza legal, que no puede soportar el nuevo evangelio. La característica de esta naturaleza legal es que su capacidad de aceptación es extremadamente débil. Por lo tanto, no pueden aceptar cosas que se toquen ligeramente o que no les convienen y rápidamente explotan. Yo cuando me encontré con el pastor Kwang Sul-yu y no hubiera entendido que Jesús es el Cristo, no sé qué estaría haciendo yo. Yo antes, cada mes hacía ayuno durante 15 días. Cuando siento que he pecado, empecé a ayunar. Oración de ayuno. Y entre los pastores decimos que si no fuéramos encontrado al pastor Yu, todos estaríamos muertos porque tenemos que ayunar. Sí, los pastores que hicieron muchas oraciones de ayuno tienen problemas de salud. Nosotros, como entendemos el evangelio, estamos vivos. Si no fuéramos así, estaríamos todos muertos. Antes, siempre estábamos conscientes de que nosotros somos pecadores y siempre hicimos remordimiento por eso. Y como tenía ese ardor de hacer unos cuartos para la oración, nuestra iglesia tiene varios cuartos donde pueden orar. Yo no estoy diciendo que la oración de ayuno es algo malo, pero los que están atados del legalismo critican y hablan palabras negativas y así no crecen la fe de sí mismo y de otros también. Tú mueres y yo también muero. Pero el evangelio, ¿qué es? Tú vives y yo también vivo. Cuando nos llega el problema, confesamos que Jesús es el solucionador a todos nuestros problemas. Es muy importante entender este evangelio. Por eso, Jesús enfatiza el vino nuevo en odres nuevos. Debemos vivir una vida con una naturaleza evangélica completamente nueva. Cuando uno es mayor, es muy difícil cambiar la naturaleza que tiene. Pero los remanentes es muy fácil para ellos. Ellos crecen así evangélicamente, con evangelio. Nosotros dejamos la puerta abierta y entonces los remanentes, ellos transmitirán el evangelio. El pastor puritano William Connell dijo esto: quienes van a la iglesia con diligencia se esfuerzan por hacer buenas obras y se mortifican a sí mismos. No saben cuán desnudos espiritualmente están. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa que el fervor, el servicio, las buenas obras y una vida piadosa sean malos. Pero el fervor que pierde a Cristo, que no tiene conclusión con Cristo, y la justicia propia sin Cristo hacen que uno se avergüence más con el paso del tiempo. Es muy peligroso una persona así. Un día, si no le reconocemos,
¿qué pasa? Dios no me responde, que no salen las cosas como yo pensaba. Y entonces se desespera. Es que no tiene ningún significado delante de Dios todo esto. Espero que todos los creyentes de la iglesia Ion vivan una vida de fe que se aferra a la esencia. A la esencia. Por favor, elimine por completo toda la vida de fe formal. Y espero que vivan una vida de celebración con el novio Jesús. Que mi vida es una vida del reino del cielo. Mi vida es una fiesta. Que siendo así, en el año nuevo, 2024, les bendigo en el nombre del Señor, que todos los campos que vayan se llene de alegría y de una dinámica espiritual que revivirá la vida. Segundo punto es conciencia de condenación legal. Versículo 23 al 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Cuando Jesús comenzó su ministerio público, ocurren numerosos milagros y curaciones. Y escuchando la gente este evangelio del reino de los cielos, se levantan milagros y obras. Fue un mensaje asombroso que nunca antes se había escuchado. Y entonces, donde quiera que iba Jesús, se formaban multitudes de personas. A medida que la atención de la gente se centraba en Jesús, hubo quienes comenzaron a ponerse ansiosos. Eran los fariseos y los escribas, los líderes judíos. Sintieron una sensación de crisis muy grave y trataron de encontrar una manera de difamar a Jesús. Y entonces siguió los movimientos de Jesús y sus discípulos y los vigiló de cerca. Y finalmente, ¿qué pasó? Atraparon la cápsula y vio a los discípulos cortando espigas de trigo en el día de reposo. Porque tenían hambre. El hecho de que los discípulos cortaran las espigas de trigo significa que cortaron las espigas y se las comieron porque tenían hambre. Y de hecho esto no suponía un gran problema en las costumbres culturales de la época. Pero el problema es que esto se hizo en el día de reposo. Una de las reglas del día de reposo que tenían era que no se debían trabajar en el día de reposo. Hasta hoy día los judíos hacen esto, que en los días de reposo no tienen que trabajar, ni tienen que tocar el botón del elevador. Nosotros también cuando éramos pequeños, los domingos no podíamos estudiar. Cuando toca el timbre del reloj que pasa 12 de la madrugada, desde ese momento podíamos estudiar y no podíamos estar dejando abiertos los ojos mientras orábamos. Y
alabamos un himno que nuestra alma está en paz, pero no estábamos así físicamente. Pero cuando vemos que los discípulos, que Jesús cortaban las espigas y se las comían, se considera como trabajo. Y al cortar las espigas, violaron la ley del día de reposo. Y Jesús explica a los fariseos que estaban atrapados en este sentido de condenación legal. En el versículo 25-26 dice así: pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proporción de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. En 1 Samuel capítulo 21, David huyó del rey Saúl, pero como huía a toda prisa, ni siquiera podía traer comida y se moría de hambre. En ese momento David y sus compañeros comieron los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comer. En una palabra, es una violación de la ley. Sin embargo, no dicen ni una sola palabra al respecto. Los judíos consideraban a Abraham y David como sus modelos de vida, por lo que se quedan paralizados cuando hablan de ellos. Después de impedirles moverse, Jesús habla sobre el tema principal. En el versículo 27 y 28 dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La razón por la que existe el día de reposo es para las personas. Sin personas no hay el día de reposo. La razón por la cual se le dio el pan de la proporción a David es la misma. Fue para salvar vidas. En otras palabras, enfatiza que salvar a las personas es más importante que las regulaciones o las formalidades. Y luego dice algo muy importante: porque el Hijo del Señor es Señor del día de reposo. Si lo explicamos más fácilmente, significa que Jesús es el único que da verdadero descanso. El pecado del primer hombre, Adán, que ocurrió en el capítulo 3 del libro Génesis, hizo que toda la humanidad cayera en el pecado y perdiera el verdadero descanso. Para encontrar el verdadero descanso, los hombres han creado religiones y han tratado de encontrar respuestas a través de esfuerzos filosóficos y buenas obras éticas, morales, pero cuanto más lo intentan, más se encuentran vacío, desesperación y frustración. Este problema se resuelve naturalmente en el momento en que conocemos a Jesucristo, en que encontramos con Jesucristo, el verdadero dueño del descanso. Tenemos que ser diferentes comparando con los incrédulos. En Marcos 3, versículo 1 al 6, aunque Jesús dio lecciones espirituales tan importantes, su sentido de condena legal no mostró signos de cambio. Es algo sorprendente, ¿no? El legalismo. No estaban cambiados. Observaron cada movimiento de Jesús para acusarlo.
no intentan recibir la gracia de Dios. No tienen esa postura de querer recibir la gracia. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga en un día de reposo, se encontró allí con un hombre que tenía una mano seca, y estaban tratando de acusar a Jesús de sanar a un hombre con una mano seca en el día de reposo. Esa persona con una mano seca no corría peligroso inmediato de muerte. Jesús conoce las intenciones de ellos y pregunta así en el Marcos 3, capítulo 4, 5 dice así, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extendiendo tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús enfatizó el hecho de que salvar la vida es lo primero sobre todo, y al mismo tiempo curó inmediatamente la enfermedad de un hombre que tenía una mano seca. Viendo la situación actual, los fariseos no estaban en absoluto interesados en la recuperación de la mano seca. Toda la atención se centró en cómo utilizar para acusar a Jesús. Dependiendo en los pensamientos que tengamos de lo que veamos, es una misma situación. Nuestra vida puede tener un polo opuesto. Les bendigo en el nombre del Señor que todos los creyentes de la Iglesia Yeon puedan disfrutar de completa libertad de la conciencia de condenación legal, que es inútil y sin valor, y que puedan tener naturaleza de evangelio absoluto que salva vidas. Esta es la conclusión. Había un diácono que no solo era alto, sino que también tenía una cabeza grande. Y entonces durante el culto, nadie que estuviera detrás de ese diácono podía ver la cara del pastor. Y ese día también, mientras se sentó antes de que comenzara el culto, otro diácono sentado en la última fila dijo en broma: «Oh, Dios mío, el culto de hoy ya he entregado». Entonces el diácono de cabeza grande miró hacia atrás y respondió: «Esto es cierto, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Respondió con mucho tacto, ¿no? Usando lo que Jesús mismo dijo. La apariencia de este diácono es verdaderamente evangélica, ¿no es así? Es importante qué perspectiva tenemos y cómo hablamos y cómo actuamos. Estos son muy importantes. Hoy, finalizando el año 2023, les ruego que todos los creyentes de la Iglesia Yeon desechen por completo toda la vida religiosa formal. Es vano, es inútil para nosotros. Y desechen también la conciencia de condenación legal. No comparen con los incrédulos. Así no pueden crecer la vida de nuestra fe. Dios, a través de nuestra Iglesia Yeon, va a cumplir el pacto para salvar las 237 naciones y 5,000 tribus. ¿Ustedes están haciendo bien la vida de fe? Los que tienen conciencia de condenación legal no pueden decir estas cosas. No saben la importancia del culto, no pueden escuchar la palabra. Y entonces, ¿para qué vienen a la iglesia? Pueden ser sentados
en la casa. ¿Por qué vienen hasta aquí? Les bendigo en el nombre del Señor, que vivan una vida de fe en el Evangelio, que se salven unos a otros y se conviertan en discípulos absolutos de Cristo. Entender unos a otros. Yo, cuando hacía la evangelización, he visto los crímenes, los ladrones. Había varios tipos de gente. Yo también hice muchos ejercicios y aprendí muchos deportes, pero cuando uno me ataca, yo estaré así quieto nomás. Le puedo pegar hasta que muera. Pero Dios, como yo creo en Dios, Dios no me lo permite. Y yo, cuando hacía la evangelización en el cárcel, yo he testificado esto, que Dios me ha protegido todos mis campos y no me ha dado ese corazón de pelear con alguien, que no me hace caer en la tentación. Es una bendición esto para nosotros. Esta es la gracia del Señor. Si hay cosas que pelear y que nos hace estar con la emoción de querer pelear con alguien, no debe de ser así. O sea que Dios no nos da esas emociones. No por mis decisiones, no por mi determinación, sino con lo Dios, que salve unos a otros. La aroma de Dios, que siendo así, todos los creyentes de la Iglesia Yewon vuelan fuertemente en el año 2024. Oremos. Dios, todos los creyentes de la Iglesia Yewon, te damos gracias por cuidarnos y por protegernos y por darnos salud. Que desechemos todo lo que debamos desechar en este año y con una visión espiritual podamos ser verdadero evangelista de Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.